José, menos mal que te lo sabes, ¿eh? La que he tenido con un jefe ahora con los taxistas despedidos va floja, ¿sabes? Ahora hablamos. Ahora hablamos. Buenos días, Dick. Perdón, mil perdones por llegar tarde. Pero me ha surgido un asunto de última hora y tenía que resolverlo antes de venir. Creo que estamos preparados, con lo cual, si os parece, empezamos, porque no sé la agenda que tenéis hoy, pero supongo que será ajetreada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco Rubio, y también la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, Pilar Guijarro Gonzalo. El asunto por el que comparecemos en esta rueda de prensa, en esta conferencia de prensa, es para comunicarle a la ciudadanía extremeña, a los extremeños, a las extremeñas, que comienza la campaña contra la gripe estacional para 2019-2020, con el objetivo de siempre disminuir la frecuencia de esta enfermedad, que es la gripe, y sobre todo disminuir las consecuencias que para la salud puede tener la gripe, y ese es el objetivo principal. La gripe, como saben, es una enfermedad que está provocada por un virus. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente al aparato respiratorio, pero es una enfermedad también que afecta a otras partes del organismo. Fundamentalmente se considera una enfermedad respiratoria aguda, y que tiene una gran importancia para la salud pública, y la ha tenido a lo largo de toda la historia. Es una infección, como les decía, por un virus, y en la mayoría de las ocasiones es cierto que cursa de forma asintomática. Tienen unos pequeños síntomas y ya está. En los casos en los que da síntomas la gripe, los síntomas suelen coincidir con un malestar general, suelen coincidir con fiebre, suelen coincidir con dolores musculares y suelen coincidir con síntomas respiratorios. La forma de transmisión más frecuente de la gripe es la transmisión persona a persona a través de las microgotas que se producen en una conversación, que se producen en un estornudo, que se producen en una tos, etcétera, ¿no? Esa es la forma más frecuente de transmisión de la infección, es decir, se transmite fundamentalmente por el aire. Se transmite fundamentalmente por el aire respirado también con una persona que está infectada. Sabemos, además, desde hace muchísimos años, que todas las épocas invernales, que todas las épocas otoñales e invernales, se producen epidemias estacionales, brotes estacionales, que coinciden fundamentalmente con un frío generalmente seco. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan las máximas concentraciones de virus en el ambiente y, por lo tanto, ante ese frío seco, que es un ambiente muy bueno para que el virus crezca, por decirlo de alguna manera, y se reproduzca, pues el momento en el que hay que atajar estos brotes estacionales que les decía. Esta infección tiene repercusión sobre las personas jóvenes y sin factores de riesgo, porque, aparte de padecer la enfermedad, son causa de falta de asistencia a los colegios o también de bajas por enfermedad. Por lo tanto, sobre la población joven incide, aunque sea poco, incide de alguna manera, sobre todo en la parte más productiva de su vida, ¿no? Pero en las personas que tienen más de 60 años, en las personas de edad, en personas que tienen algún factor de riesgo independientemente de la edad, como les comentaré a continuación, no solo afecta al ámbito laboral o al ámbito académico, sino que presentan complicaciones por la infección, presentan complicaciones por la gripe, generalmente en forma de neumonías, y que suelen comprometer la vida de la persona, ¿no? Por lo tanto, en estas personas que tienen una determinada edad o en estas personas que tienen una serie de factores de riesgo, las consecuencias ya no es solo para lo productivos que sean o para su actividad académica, sino que afectan
a la salud de una forma importante y pueden llegar a comprometer la vida de la persona, ¿no? Por eso es importante que establezcamos las medidas preventivas. Les decía que la infección por la gripe es una infección por un virus, por lo tanto no tiene tratamiento. No tiene tratamiento. No se puede tratar con antibióticos. Los antibióticos en la gripe no sirven para nada. No tratan nada los antibióticos en la gripe. Porque a los virus no los mata los antibióticos. Y por lo tanto lo que se suele poner es un tratamiento sintomático. Ante esos síntomas que se tienen de fiebre, pues poner antipiréticos. Ante esos síntomas que se tienen de dolores musculares, poner analgésicos. Ante esos síntomas respiratorios que se tienen, pues poner una serie de tratamientos que lo que hacen es intentar revertir esos síntomas hasta que la infección desaparece. Si es una infección provocada por un virus, si es una infección que no tiene tratamiento eficaz, porque los tratamientos antibióticos no sirven, y si es una infección que genera ese tipo de complicaciones, la combinación de estas tres cuestiones hacen que lo importante en la gripe sean las medidas preventivas. Las medidas preventivas para la gripe. Y esas medidas preventivas se engloban en dos grandes apartados. Un apartado que tiene que ver con hábitos de vida y otro apartado que es la vacunación contra la gripe. Los hábitos de vida son importantes. ¿Cuáles son esos hábitos de vida para protegernos y para prevenir la gripe? El primero de ellos, las medidas de higiene general, ante los cuales no voy a insistir. La segunda medida, utilizar pañuelos de un solo uso. La tercera medida es protegerse cuando uno va a toser o va a estornudar porque está infectado por la gripe, con el objetivo de que pasen menos gotas de saliva, menos gotas de moco al ambiente y esto produzca menos cantidad de infecciones. Pero, les decía, el otro grupo de medidas preventivas lo constituye la vacunación. Y en esto quiero dejar claro, frente a los movimientos antivacunas que existen, que la vacunación es una medida muy importante de prevención, que es eficaz para prevenir, que es segura, que ponerse la vacuna de la gripe no provoca gripe, a diferencia de lo que se crea, por lo tanto es una medida muy eficaz y es una medida muy segura y además una medida muy eficiente. Por eso insistimos tanto en la necesidad de la vacunación llegada estas fechas. Además, la vacunación no sirve de un año para otro. Tiene que ser una vacunación anual. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe lo que hace es cambiar, mutar todos los años. Y todos los años tenemos nuevas cepas de virus que son los que van a provocar en ese año la infección. Y por lo tanto hay que vacunarse anualmente si queremos hacer las cosas bien. Una vez que conocemos la cepa del virus que va a ser la más frecuente en el año, y eso nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, las empresas se ponen a fabricar las vacunas. Y esas son las vacunas que se distribuyen por parte de los servicios regionales de salud. Según además nuestros estudios de la Consejería, la vacuna no solo le sirve al que se la pone, sino que la vacuna produce también un estado epidemiológico en la población donde disminuye la concentración del virus de la gripe. Si estamos bien vacunados, las posibilidades de infección son menores para toda la población en general, no solo para aquel que se vacuna. Y además, la vacunación evita alrededor de 40.000 casos clínicos en Extremadura cada año. Fíjense si es importante vacunarse.
El mayor riesgo para padecer gripe se suele dar, en nuestras estadísticas, alrededor de la segunda quincena del mes de noviembre. Eso es lo que nos muestran las estadísticas de todos los años. Por lo tanto, tenemos que llegar a esa quincena, a esa segunda quincena del mes de noviembre, con las defensas creadas para poder luchar contra el virus de la gripe. Por eso la vacuna recomendamos que se ponga a principios de noviembre. Porque entre que te ponen la vacuna y desarrollas las defensas para luchar contra la gripe, pasan alrededor de 10 o 15 días. En este año, en esta temporada 2019-2020, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Servicio Extremeño de Salud, ha adquirido 214.750 dosis de vacunas, con una inversión total de 852.140 euros, adheridos a la compra consorciada del Servicio Nacional del Sistema Nacional de Salud. Esta está dividida en varios lotes, el total de las vacunas, lo cual permite una amplia distribución independientemente de que se sea alérgico al huevo, alérgico al látex, de que se esté embarazado, de que haya personas de más edad y haya personas de menos edad. Con lo cual, la vacuna es segura y además se puede poner en la mayoría de los casos. La campaña de vacunación frente a la gripe estacional se iniciará el día 4 de noviembre. La campaña de vacunación frente a la gripe estacional se iniciará a partir del día 4 de noviembre. De hecho, ya se han distribuido las vacunas, las primeras dosis de vacunas de la gripe, para que todos los centros sanitarios tengan vacuna de la gripe ese día. Y finalizará alrededor del 10 de enero del año 2020. A la pregunta de, ¿entonces ya después del 10 de enero no nos podemos vacunar? No, nosotros seguiremos insistiendo en que la gente se vacune después del 10 de enero. Pero por el comportamiento epidemiológico del virus, lo lógico es que se vacune dentro de ese periodo. ¿A quiénes va dirigida la vacuna? Desde luego va dirigida a personas mayores de 60 años de edad, personas mayores de 60 años de edad y de forma principal a aquellas personas que están institucionalizadas, que están en residencias. En segundo lugar, a personas menores de 60 años de edad y mayores de 6 meses que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones. ¿Quiénes son esas personas que pueden desarrollar complicaciones? Pues aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias. Aquellas personas que tienen enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus o como la obesidad mórbida. Aquellas personas que tienen insuficiencia renal. Aquellas personas que tienen alteraciones en la sangre o que por cualquier motivo le han tenido que extirpar el bazo, porque el bazo es un órgano que genera defensas, por decirlo de alguna manera. Aquellas personas que tienen enfermedades hepáticas crónicas, aquellas personas que tienen cánceres o cualquier otra enfermedad que le disminuye las defensas, aquellas personas que tienen implantes cocleares para poder mejorar su audición, aquellas personas que, les decía, tienen alteraciones cognitivas, aquellas personas que tienen tratamientos prolongados con aspirina o, en lugar de la aspirina, ahora se suele tomar más el Adiro de forma prolongada, pues también.
las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, las personas que pueden transmitir la gripe a otras personas y los profesionales de los servicios esenciales. Y aquí quiero hacer una especial incidencia, porque en el Sistema Nacional de Salud, no solo en el Servicio Extremeño de Salud, en el Sistema Nacional de Salud, estamos muy preocupados por el porcentaje de vacunación de los profesionales del ámbito de las ciencias de la salud. Y vamos a insistir mucho en que se vacunen nuestros profesionales del ámbito de los servicios de salud. Primero, porque es un mecanismo de protección para ellos. Atienden a múltiples pacientes que tienen gripes y se pueden contagiar. Pero además es porque ellos, una vez que están infectados, pueden transmitirle la infección a otras personas que vayan por otros motivos de consulta a sus consultas o frecuenten un hospital. Por lo tanto, vamos a hacer una especial incidencia en este tema. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que podamos vacunar a más del 65% de la población que tenga una edad igual o superior a 65 años. Y con respecto a los profesionales de las ciencias de la salud, vamos a insistir para llegar a un porcentaje de cobertura vacunal superior al 40%, porque son los objetivos de calidad que establece la Organización Mundial de la Salud. Termino diciéndoles que sepan que en la temporada pasada fue en la que menos casos tuvimos de gripe, se estimaron de gripe, gracias a la vacunación, 16.029 casos tuvimos, de los cuales 189 fueron casos graves, pero tuvimos 33 personas fallecidas. Estos datos no se los daría si no les diese el dato que les voy a dar a continuación. De los casos graves, solo el 33% estaban vacunados. Y de los casos graves, la mayoría tenían factores de riesgo para poderse vacunar. Por eso me gustaría insistir en que nos tomemos en serio la gripe, en que nos tomemos en serio que la vacunación es una medida segura, eficaz y eficiente para prevenir la gripe y, en tercer lugar, que seamos capaces de cumplir con el porcentaje de vacunación que establece la Organización Mundial de la Salud. Más de un 65% de cobertura en las personas de edad igual o superior a 65 años y más de un 40% de nuestros profesionales vacunados. Por mi parte nada más y ahora abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que tenga. Buenos días, señor Vergeles. No sé si sabe el dato concreto, el porcentaje concreto de profesionales sanitarios extremeños que tienen la vacuna puesta porque se la pusieron en el último año. Lo digo porque el otro día oí, a nivel nacional me parece que era un 33, un 34%. Sí, en esa horquilla andamos. No, el dato exacto no lo tiene, pero ronda por ahí, ¿no? Lo digo también porque... Un segundo, que no sé si lo tengo desagregado. Tengo el total de la población. Pero no sé si lo tengo. Un segundito. De vacunados, pero profesionales. Profesionales vacunados no tengo el dato, pero le doy el porcentaje de vacunación en Extremadura en la cobertura de 65 o más años. Fue del 59,56% en la temporada anterior. Y profesionales estamos en la media de las comunidades autónomas según el último Consejo Interterritorial, o sea que debemos andar sobre un 33-34%. No, porque como ciudadano que no es médico ni personal médico, un poco desalentador, ¿no? Se transmite un mensaje a la población si los propios profesionales sanitarios no se vacunan. Por eso insistimos. Sinceramente, ¿cómo se le puede convencer a la población si quien tiene que
tratar esos casos Mire, no se vacunan? tengo el dato. Hay áreas que se vacunaron en un 33,33%, que fueron el área de salud de Don Benito Villanueva, que fue la que más tuvo, junto con el área de Cáceres, de un 33,53%. Pero si nos vamos a la media, es de un 24%. 24%. Porque, por ejemplo, en el área de salud de Badajoz solo se vacunaron el 14,6%. ¿Cómo se explica eso? Pues yo no tengo ninguna explicación. Yo cuando ejercía de médico me vacunaba. Ahora soy administrativo, médico de los papeles, con lo cual mi vacunación no es importante, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero no se explica. Creo que es necesario que insistamos en la vacunación, ¿no?, de todos los profesionales sanitarios. Yo no lo centraría exclusivamente en los médicos, porque puede ser que los médicos sean de los que más se vacunen. Estoy hablando de profesionales en general, ¿eh? Lo digo porque agradezco la labor que hacen los colegios oficiales de médicos, por ejemplo, en el fomento de la vacuna entre sus médicos, que me consta que la hacen, ¿eh? Me consta que la hacen. Estoy hablando de profesionales sanitarios en general. Indudablemente yo me la ponía, no puedo decirle más. Confío en que la vacuna es una vacuna segura, confío en que no genera gripe, entre otras cosas porque es que son virus inactivos, o sea, que es que no pueden generar gripe. Eso que dice la gente de me he vacunado y estoy peor que otros años, pero es que eso es mentira, no se produce, ¿no? Hablo de memoria, me pareció escuchar esta semana que Extremadura era la región donde menos tanto por ciento de población se vacunaba de toda España. No es cierto. Estamos entre las que más se vacunan, pero no alcanzamos el 65% porque ninguna comunidad autónoma lo alcanza. No es cierto. Es verdad que estamos acostumbrados a otras épocas en las que las coberturas eran del 78%, y hemos bajado como ha bajado el resto de las comunidades autónomas. Pero estamos en la media de las comunidades autónomas. Yo lo que escuché el otro día, al hilo de la pregunta del compañero, era que Extremadura estaba entre las más bajas, pero entre las embarazadas. Quería saber si eso es así y cuáles serían los riesgos para esta población. No sé si tengo el dato de las embarazadas. No sé si tengo el dato de las embarazadas en este caso. Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos. Si lo digo ahora, además son muy pocas. Tenemos un porcentaje de un 25%. Lo tenemos. Me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Embarazadas, 722 vacunas. Sí, pero el porcentaje no lo tengo, pero se vacunaron el año pasado 722 embarazadas. Que son un 5, te lo digo yo ahora mismo. Te lo digo ahora mismo. Es que estáis de un nivel, claro, tanta rueda de prensa de vacunación, ya tenéis un nivel. Ya sabemos que se tiene que vacunar un cámara y no sabemos si alguien más se tiene que vacunar. Venga. Seguimos. ¿Más preguntas? Sí. Sí, sobre otro asunto, sobre el tema de la huelga de ambulancias Tenorio. Sí. Ayer conocíamos que hacían indefinidos a 100 trabajadores, pero paralelamente había un despido a otros 20 o 20 y tantos, no recuerdo bien. Sí. Un poco cómo explican esas circunstancias a 2 días de la huelga, cómo ven un poco la situación. Bueno, nosotros como Junta de Extremadura lo que pedimos es que se cumpla el convenio colectivo y que se cumpla con las cláusulas sociales. Yo tuve noticias de los contratos. Las relaciones laborales se establecen entre los trabajadores y la empresa. Nosotros podemos instar a la empresa, como estamos haciendo, a que cumpla con las condiciones laborales, pero no nos tenemos por qué saber lo que va ocurriendo minuto a minuto con las negociaciones que se van produciendo, aunque nos hemos ofrecido para la mediación y lo seguimos. Hasta donde yo sé. Nosotros lo que hemos hecho desde el Servicio Extremeño de Salud y desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es que nos parece bien que se haga indefinido a los 100 trabajadores que se han hecho indefinidos y le pedimos a la empresa que, junto con los trabajadores
que se hayan despedido, que no sé cuántos son, si son 28, si son 30, si son 18, si son 15, pues como en todos los casos, que se analice caso a caso los motivos del despido. Si hay motivos para el despido, pues no lo sé si los hay o no los hay y no tengo nada más que decir, pero si no hay motivos para el despido, pues evidentemente que la empresa reconsidere su postura, lógicamente. Pero es una cuestión que deben hablar los trabajadores con la empresa. Los que se han puesto en contacto conmigo, yo se lo he dicho. Es decir, yo voy a insistirle a la empresa que se cumpla con las condiciones del pliego. Y voy a insistir a la empresa que se cumpla con las cláusulas sociales. Pero vosotros, como personal despedido, os tenéis que poner en contacto con la empresa para pedirle las explicaciones y para pedirle que reconsidere su postura si las condiciones del despido no son las que se deben producir en cualquier empresa. ¿Vale? Siento no tener más información, pero es que nosotros los temas laborales no somos competentes en ello. Somos competentes en el sentido de comprobar que se esté cumpliendo el pliego de condiciones, somos competentes para comprobar a través de certificados, a través de la Inspección de Trabajo o a través de la Inspección de la Seguridad Social, que se estén produciendo o no infracciones, pero desde luego hasta que eso no sea firme, nosotros no llegamos a más competencia en ese sentido, ¿no? Pero que no le quepa ninguna duda a nadie que nosotros vamos a estar exigiendo, como hemos exigido siempre, a la empresa que cumpla con el pliego de condiciones técnicas y con las cláusulas sociales. Pero buenos días. Al hilo de este asunto, en el comunicado de Ambulancias Tenorio dijo que es una muestra más del compromiso de nuestra compañía con empleados, usuarios y Servicio Extremeño de Salud. Según denuncian los sindicatos, los 100 trabajadores convertidos a indefinidos era porque les obligaba la ley. Eran trabajadores eventuales que al pasar 2 años tenían que pasar a indefinidos. Y entonces mi pregunta es, digamos, entre comillas, brindis al sol de la empresa a escasas horas de arrancar la huelga, ¿cómo lo valora el Servicio Extremeño de Salud? Porque no es ningún compromiso, es algo que le obliga a la legislación. Perdona, no he entendido la pregunta. Hay una parte que me he perdido de escucharla. Sí, que en el comunicado, que lo estoy leyendo aquí directamente, dice una muestra más del compromiso de nuestra compañía con empleados, usuarios y SES. Pero esos 100 trabajadores convertidos a indefinidos eran trabajadores eventuales que ya han pasado 2 años en eventual. Entonces les obliga la ley a convertirlos a indefinidos. Que ellos dicen que es un compromiso y una muestra más de ese compromiso, pero en realidad es algo que le obliga a la legislación. Bueno, yo entiendo que como en cualquier empresa, cuando llegan a los 2 años, uno los puede despedir o los puede hacer indefinidos. Digo yo, que yo estoy tocando de oído. Los puede despedir o hacerlos indefinidos. Los ha hecho indefinidos. Mire, yo no voy a satanizar que se hagan contratos indefinidos. No lo voy a satanizar, lo voy a celebrar, que se hagan contratos indefinidos. Y ojalá hubiese más contratos indefinidos. Ojalá hubiese más contratos indefinidos. Pero desde luego yo no puedo condenar que se hagan contratos indefinidos. Que además tenían la obligación de hacerlos indefinidos o de despedirlos, es que no lo sé. Yo desde luego, a mí me parece que hacer a 100 personas indefinidas es una buena noticia. Es una buena noticia. Y animo a la empresa a que siga en esa dirección, porque nos irá bien para todos. ¿Perdón? 28. Pues eso es lo que le estoy pidiendo a la empresa, que reconsidere. Y los trabajadores entiendo que deben hacer lo mismo, que reconsidere esa situación, que se vea individualmente cada caso, que vean si se tienen que reconvertir o no se tienen que reconvertir, cuántos están en incapacidad temporal de esos 28 y que no se les puede hacer nada con su contrato hasta que no se incorporen de sus bajas laborales. Es decir, claro, es que el mundo del derecho de la salud, del derecho laboral es tan complicado que en una respuesta no se puede decir blanco o negro. Yo, desde luego, me alegro de que haya 100 contratos indefinidos más. Me alegro. Y si pueden rescatar esos 28, me alegraré todavía más. Y mi ánimo a la empresa y mi exigencia a la empresa es que mientras más contratos indefinidos haya, mejor. Es que hace unos días nos estábamos
nos estábamos quejando porque había contratos en práctica. Luego no voy a ser yo el que vaya a satanizar que haya 100 contratos indefinidos. Y ahora, a los 28, a los 30, a los 10, a los 15, a los que se hayan despedido, que no lo sé si se han despedido, no se les ha renovado el contrato o es que estaban en baja laboral, que se reconsidere una a una su situación personal para ver qué se puede hacer con ellos. Es lo único que puedo decir y lo que debo decir. Porque es que yo estoy a favor de que haya un empleo digno en Extremadura y un empleo de calidad. Lamentablemente tenemos una reforma laboral que es dramática, y que permite contratos en práctica. A raíz de lo que acaba de decir, ellos de lo que se quejan sobre todo y de lo que viene esta huelga es de que no se cumple ese convenio laboral. ¿Qué medidas tiene el SES para seguir si se cumple o no? Y si no se cumple, ¿es motivo de rescisión de ese contrato? Mire usted, nosotros a la empresa le exigimos que cumpla con los pliegos de condiciones del contrato. En esos pliegos de condiciones del contrato están las cláusulas sociales, que son condiciones especiales de contratación, que viene el cumplimiento del convenio colectivo. Por lo tanto, que no quepa ninguna duda a nadie que nosotros lo que exigimos es que se cumpla el convenio colectivo. A nadie. Y se lo exigimos a la empresa. Llevamos 10 reuniones de seguimiento del contrato. En contratos anteriores se ha hecho una o ninguna, como decía el del chiste. Una o ninguna. Nosotros llevamos 10. Nosotros en esas 10 le exigimos a la empresa que cumpla con condiciones del contrato que tienen que ver con equipamiento, que tiene que ver con disponibilidad de ambulancias, que tiene que ver con número de ambulancias, que tiene que ver con la distribución en el territorio, que tiene que ver con las mejoras que se ponen en el contrato. ¿Y qué herramientas tiene el Servicio Extremeño de Salud para comprobar que se está cumpliendo con el convenio colectivo? Pues tiene una única herramienta para comprobar eso, porque el SES no es ni la Inspección de Trabajo ni la Inspección de la Seguridad Social. Por lo tanto, tenemos la herramienta principal que tenemos es que se hayan producido denuncias o no se hayan producido denuncias en la Inspección de Trabajo y en la Inspección de la Seguridad Social. Y si se han producido, que las infracciones, si las hay, sean firmes o no sean firmes. Si las infracciones son graves y son firmes de incumplimiento del convenio y son causa administrativa de rescisión del contrato, el contrato se rescinde. Pero es que no estamos en ese caso. Hasta ahora sabemos por la prensa que hay denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la Inspección de la Seguridad Social, que esas denuncias están en este momento en proceso administrativo, que no hay resoluciones firmes ni de unas ni de otras y, por lo tanto, esta Administración en este momento no tiene ninguna causa administrativa para rescindir el contrato. Sí para exigir, pero no para rescindir. Que saliera adelante en Inspección de Trabajo y fuera firme, ¿eso es una causa administrativa de rescisión? Pregunto. Si fuese grave, fuese firme y atenta contra lo que son el pliego de condiciones técnicas del contrato, habría una causa administrativa de rescisión del contrato, si se dan esas circunstancias, que ahora mismo no se dan. Y si no se dan, ¿sabe lo que ocurre? Es que esto me interesa mucho porque creo que ha puesto el dedo en la llaga y me interesa mucho que quede claro. Si eso no se da, nosotros estaríamos actuando arbitrariamente, porque estaríamos resolviendo un contrato culpable para con la empresa, que la empresa emprendería acciones judiciales porque no tiene esa resolución firme. Y no querrán que nos pase
lo que le ha pasado al Gobierno del Partido Popular con la resolución de contrato culpable con la UTE del Hospital de Cáceres, que ahora nos solicitan una indemnización porque no estaba administrativamente bien justificado de 28 millones de euros. Que no lo va a pagar el Partido Popular, ¿eh? Lo van a pagar los extremeños y las extremeñas si se tienen que pagar. Y que vamos a echar los restos en que no se tengan que pagar. Pero que tenemos esa amenaza hasta ahí. Y esto lo digo como ejemplo. Es decir, cuando uno rescinde un contrato culpable, tiene que estar seguro de lo que hace. Porque además tiene la obligación de que con esa empresa ya no se puede contratar públicamente si haga una resolución de contrato culpable. Y lo que estamos haciendo es una cosa muy seria, como para tomárnosla con la alegría de rescinda usted el contrato. Consejero, otro asunto. Hoy se reúne la sectorial de sanidad. Creo que se van a poner a crear dos nuevas categorías, una de dietista y nutricionista y otra de terapia ocupacional, si no me falla la memoria. Terapia ocupacional y dietista. Y también se evalúa el plan de ordenación de recursos humanos. ¿Qué valoración hace de este plan? ¿Qué evaluación hace? Bueno, nosotros en la parte en la que hemos desarrollado el plan de ordenación de recursos humanos, que es un plan de recursos humanos heredado, yo le decía al principio de la legislatura pasada que el plan de ordenación de recursos humanos a mí me parecía que no incidía sobre dos aspectos claves. Uno, el tema de las jubilaciones y que íbamos a tener problemas con el tema de las jubilaciones. El tiempo, lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Por lo tanto, eso que ponía en la obligatoriedad ya en el plan de ordenación de recursos humanos que heredamos de la jubilación forzosa a los 65 años, nos parecía una barbaridad en su momento. Intentamos negociarlo con las organizaciones sindicales, no hubo acuerdo y ya in extremis tuvimos que negociarlo hasta los 67. Mi idea, que se lleve hasta los 70. En cualquier caso, será objeto de negociación. Segunda cuestión. Creo que el plan era poco ambicioso en la participación de los profesionales en la gestión. Y los profesionales gestionan, ¿eh? Cuando el Servicio Extremeño de Salud se pone en marcha cada mañana, los profesionales dentro de cada una de sus consultas, dentro de cada una de sus pases de planta, dentro de cada una de sus intervenciones quirúrgicas, gestionan recursos y nos tienen que aportar elementos para hacer una mejor gestión del sistema sanitario y queremos contar con su participación en la gestión de los recursos sanitarios. Y luego una tercera cuestión que adolecía el plan de ordenación de recursos humanos eran las necesidades crecientes por la enfermedad crónica que vamos a tener de tres tipos de profesionales: enfermería, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y fisioterapeutas. Y por lo tanto me gustaría que hubiese plantillas horizonte en ese sentido. Y en este sentido también hablo de la necesidad de crear dos categorías, como son las de terapia ocupacional y como son las de técnico en dietética. Técnico en dietética porque lo que hemos observado de los estudios de nutrición, lo que nos dicen es que hay muchos pacientes que llegan a urgencia en estado de desnutrición o de malnutrición, y la malnutrición impacta claramente sobre la recuperación pronta del paciente como consecuencia de la enfermedad que sea. Por lo tanto, nos parecen unos profesionales muy necesarios en el sistema sanitario, que tendremos que irlo implementando en función de las condiciones de plantilla y de las condiciones laborales y de las condiciones económicas, pero que es necesario crear esa categoría. Y la terapia ocupacional es muy importante si lo que queremos es tener una medicina, si lo que queremos es tener un sistema sanitario que sea reparador y que haga una verdadera incorporación a la sociedad del paciente una vez que ha pasado un proceso de enfermedad y tenga que volver a recuperar las actividades básicas o las actividades instrumentales de la vida diaria que ha perdido, ¿no? Con lo cual, los terapeutas ocupacionales me parecen fundamentales también en el sistema sanitario. ¿Más?
Muchas gracias a todas y a todos.